Buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, darles la bienvenida a esta conferencia virtual de hoy jueves, esperando que todos se encuentren bien, que todos sigan tomando las medidas de lugar con todo este tema de la pandemia que nos ha tocado vivir. Pues que sigan tomando las medidas de salud, que se sigan cuidando y que las cosas por sus países, con sus familiares, pues continúen lo mejor posible. El día de hoy, como estuvieron viendo en nuestros promocionales, en nuestras redes, tenemos la conferencia sobre principios básicos de un estudio de cortocircuito, específicamente con Easy Power. Hoy, pues estaremos viendo en este webinar, estaremos pues verificando algunos de los que son los conceptos básicos de un estudio de cortocircuito, su importancia y consecuencias en la seguridad de las personas y de las edificaciones. Iniciaremos entendiendo un poco qué es un cortocircuito y qué tipos de fallas se presentan en los sistemas eléctricos. Se estarán haciendo simulaciones donde se obtendrán valores de corrientes de cortocircuito simétrico y asimétrico y la razón XR sobre cada barra del sistema. Tenemos un experto invitado. Bueno, Manuel estuvo con nosotros anteriormente en otro de nuestros webinars, pero para los que no estuvieron en el webinar anterior, aquí les presento a Manuel, quien es el experto invitado el día de hoy. Nuestro conferencista del día de hoy es Manuel Cerdas Vargas. Manuel es licenciado en Ingeniería Eléctrica con un máster en Administración de Proyectos, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es ingeniero consultor eléctrico, representante e instructor oficial de Easy Power Ingeniería para Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Es el gerente general de la empresa Corgia, Gestión e Ingeniería Alternativa, empresa consultora eléctrica enfocada en el área de los estudios de potencia eléctrica, con experiencia en análisis, diseño, inspección e instalación de obras eléctricas en el campo comercial, residencial e industrial, y se ha desempeñado en la dirección técnica de proyectos de ejecución de obras eléctricas, como en la puesta en marcha y operación de múltiples instalaciones y equipos eléctricos. Darle la bienvenida nuevamente a Manuel Cerdas, nuestro experto del día de hoy, que nos estará acompañando a recorrer todo este tema que nos trae Corgia, específicamente con el software Easy Power. Manuel, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Larisa. Muchísimas gracias por la bienvenida y aquí muy contentos de volver a participar y volver a compartir con todos los acá presentes y esperamos que sea una charla de bastante provecho para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Así es, Manuel. Por ahí, mientras vas compartiendo tu pantalla, Ok. recordarle a los participantes que estuvieron en el webinar anterior en el que ustedes estuvieron con nosotros, que hoy, en un momento más adelante, estaremos sorteando las becas para el entrenamiento que ustedes tienen próximamente, las becas ahí Ujú. del 100%. Y adicional a esto, nos tienen ustedes por ahí una sorpresa, pero vamos a dejarlo para final. Así es que nada, Manuel, bienvenido nuevamente y puedes comenzar a compartir todo lo que nos traes el día de hoy. Excelente, muchísimas gracias, Larisa. Entonces, en este momento voy a detener lo que es compartir el video para mejorar lo que es el ancho de banda y les voy a compartir propiamente lo que es la presentación con que vamos a dar inicio el día de hoy. Como les comentaba Larisa, realmente el día de hoy vamos a hacer una actividad interesante como una continuación de lo que hicimos en el webinar pasado y eso al final les vamos a comentar en qué consiste la sorpresa que les traemos.
De momento vamos a iniciar con lo que nos trae el día de hoy, principios básicos de un estudio de cortocircuito en Easy Power. Entonces, motivarlos a los que ya están un poquito de lleno en la materia, también a aclarar cualquier duda, a los que es la primera vez que están incursionando en lo que es estudios de potencia, propiamente estudio de cortocircuito, creo que les va a servir para iniciarse en el campo y también para entender un poco qué es el enfoque del estudio. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas por si alguno desea hacer alguna consulta o algún comentario, también va a ser bienvenido al final de la presentación. Como ya les adelantó Larisa, mi nombre es Manuel Cerdas, yo soy gerente de la empresa Corgia Gestión e Ingeniería Alternativa y nosotros actuamos principalmente en la representación de dos empresas consultoras eléctricas que fabrican paquetes de software para lo que es la simulación de los sistemas de energía eléctrica, sean instalaciones comerciales, industriales, institucionales, redes de transmisión, redes de distribución eléctrica, en fin, para lo que es simulación de cualquiera de estos sistemas. Propiamente Easy Power es el software con que vamos a interactuar hoy en el tema que nos trae, que es estudios de cortocircuito, pero también está la compañía Sin Ingeniería, que es una empresa italiana que desarrolla los paquetes de software de XGS Lab, que es para hacer estudios de resistividad de terrenos, hacer diseño de mallas de puesta a tierra, poder hacer análisis de campos eléctricos, campos magnéticos, en líneas de distribución, líneas de transmisión, ver los voltajes de toque y paso, ¿ok? Eso se complementa con la línea de Sin Ingeniería, que entre los dos prácticamente es una gran amplitud de distintos tipos de estudios de potencia que se pueden realizar. ¿Ok? Básicamente hoy nos vamos a concentrar en el de cortocircuito, que es un estudio que es uno de varios que se puede realizar con la herramienta Easy Power. Entre nuestras labores, como lo comentó Larisa, se encuentra lo que es el apoyo, el soporte técnico, consultoría, ventas de licencias, de herramientas, los entrenamientos oficiales de estas dos herramientas, tanto para Centroamérica, el Caribe y para parte de los países de Sudamérica también. Entonces, al final, a los que quieran conocer un poco más de las herramientas y demás, de los programas de capacitación, los vamos a invitar a que nos contacten y que les escriban a CECACIAR para que puedan optar por participar en alguno de estos programas de capacitación, incluso con un beneficio adicional. Bueno, voy a iniciar primero como con unos antecedentes. El día de hoy, gracias a un acercamiento, a un convenio que hubo con Secasier, estamos pudiendo realizar una serie de webinars con el fin de realizar una capacitación abierta a todas aquellas personas que ingresen por medio de Secasier para aprender un poquito más o repasar conceptos básicos de lo que son los estudios de potencia, lo que es realizar estudios mediante simulación computacional, propiamente con el software EasyPower 10.4, que es la última edición. Lo que les comentaba, aparte de estos beneficios que se tienen con Secasier, es que vamos a ofrecer de manera abierta a todos ustedes, a todos los que estén llegando por medio de Secasier, a participar en los entrenamientos oficiales que están abiertos para toda América Latina en idioma español en modalidad virtual, con becas de un 75% respecto al costo normal del el entrenamiento. Ok, esto es algo que vale la pena aprovechar. Los entrenamientos se actualizan cada año con los ejemplos, material que va saliendo, últimas actualizaciones que hay en normas, las actualizaciones que hay en la herramienta, en el software, que se hace con el mismo material prácticamente que se desarrollan los entrenamientos en Estados Unidos, solo con la ventaja que es en español. Entonces, hacerles ver que ahora por medio de Secasier tienen una buena oportunidad para todos aquellos que quieran incursionar ya y dar el paso, empezar a usar un software para hacer simulación de sistemas de energía eléctrica y lo puedan empezar a hacer desde ahora. También voy a comentarles que parte de los beneficios que se están promoviendo de esta alianza es que a todas aquellas personas que den el paso y se inscriban al entrenamiento y participen, no solo van a recibir esta beca y este beneficio, sino que van a recibir de manera gratuita por todo un año una licencia del One Line Designer de Easy Power,
que es para crear instalaciones eléctricas, bases de datos, todo un diagrama unifilar. Al final les muestro la herramienta y eso va a ser completamente gratis. Y si al final del año les parece una herramienta útil y que les interesa para hacer levantamientos, sobre todo en este campo, el One Line Designer no es para hacer los estudios propiamente como es Easy Power que vamos a hacer hoy, sino es más que todo para hacer los levantamientos y que otra persona haga los estudios. Este, Van a poder adquirirla de manera gratuita y si desean al final adquirirla, van a adquirirla con un descuento muy significativo también para apoyarles a que se equipen en lo que es herramientas tipo software en el campo profesional. Propiamente el día de hoy vamos a repasar un poco los conceptos del estudio de cortocircuito y vamos a hacer unos ejemplos, sobre todo para que ustedes ya vean un poquito cómo es eso, cómo interactuar con eso y para motivarlos a que ustedes mismos también den el paso y empiecen a realizar este tipo de estudios mediante simulación computacional, que como van a ver es un mundo completamente diferente a cuando lo hacemos de manera analítica, académica, con un lápiz y papel y estamos resolviendo los problemas, que si bien son necesarios obviamente para entender el fenómeno y demás, en la práctica comercial y real hay herramientas especializadas muy rápidas que nos van a ayudar con el cálculo complejo de estos estudios para facilitarnos a nosotros nuestro quehacer profesional. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a iniciar propiamente con la temática. El día de hoy vamos a comentar un poquito las normas aplicables a las instalaciones eléctricas según ANSI UL, en el contexto de nuestra región. Sé también que hay personas que nos visitan de otra región, de Sudamérica, por ejemplo, países con normativa IEC. Ahí al final les voy a mostrar también cómo Easy Power incluye un módulo IEC para hacer estos ambientes para hacer estos estudios en estos ambientes eléctricos. Pero prácticamente ese es otro enfoque, es otra normativa, otra forma de hacer el estudio, pero también sepan que se puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver qué es un cortocircuito y cuáles tipos de fallas de cortocircuito hay en las instalaciones de energía eléctrica. Vamos a entender que hay tanto cortocircuito simétrico como el cortocircuito asimétrico y la razón X sobre R que los relaciona. También propiamente vamos a describir el objeto de realizar un estudio de cortocircuito y qué es lo que se debe realizar propiamente en este estudio. Vamos a ejemplificar con el propio software Easy Power que hay herramientas especializadas para realizar este tipo de estudios y vamos a introducirnos un poquito en la apariencia, en la interfaz, las funciones del módulo de cortocircuito, cómo hacer corridas, cómo hacer fallas, cómo cambiar las diferentes funciones propiamente en este módulo nada más de cortocircuito. ¿Ok? Y específicamente vamos a interactuar con el módulo ANSI Short Circuit, que es el módulo para cortocircuitos ANSI, pero vamos a mostrar por encima nada más también cómo luce el módulo IEC de cortocircuitos, sin ahondar en la teoría detrás de la metodología del estudio. Ok, vamos a hacer una introducción a un estudio de cortocircuito ya práctico, de manera real. Vamos a abrir algunos ejemplos y hacer unas corridas. Y vamos a usar dos funciones que les voy a adelantar. Una es el Smart Breaker y otra es el Smart Duty. Esto es algo muy bueno en el software porque, digamos, cuando ustedes hacen toda la simulación y si ven las fallas, por ejemplo, con el Smart Duty van a detectar con una alarma visual en color rojo donde hay problemas en la instalación eléctrica, donde hay componentes que no tienen una adecuada capacidad de soporte a la falla, por ejemplo, para que ustedes tomen medidas correctivas. Y el Smart Breaker es una funcionalidad de Easy Power muy interesante que nos va a permitir, por ejemplo, transferir una ATS, abrir un breaker, un seccionador y que esos cambios automáticamente se van a actualizar los resultados en el diagrama unifilar en tiempo real, ¿ok? De manera prácticamente instantánea. Eso es una ventaja, prácticamente no hay que estar haciendo corridas de los estudios y eso, sino que en tiempo real se interactúa con el unifilar para analizarlo, lo cual realmente facilita esta tarea de análisis y y disminuye el tiempo que conlleva lo que es realizar una revisión de un diagrama unifilar de un sistema de potencia.
Hay otra función muy interesante que vamos a practicar, que es propiamente cuando hay un cortocircuito en una barra, en un equipo, qué sucede en el resto de la instalación eléctrica, cómo caen los voltajes, cómo fluyen las corrientes de falla en el resto de la instalación. Eso lo vamos a ver a través de una función que tiene el software que se llama precisamente visualizar voltajes y corrientes remotas. Y vamos a generar, una vez que estemos interactuando con el ejemplo, algunos reportes de cortocircuito para que ustedes aprendan cómo generar estos reportes y qué información es la que se debería interpretar y cómo leerla para entender realmente estos resultados. ¿Ok? Y como les comento, al final de la sesión del día de hoy, vamos a tener una sesión de preguntas para aclarar cualquier duda que se genere de la de la presente charla. Entonces, vamos a iniciar entendiendo todos en un concepto muy básico, cuál es el objetivo del sistema de energía eléctrica en una edificación, para qué están esos tableros, esos conductores, esos breakers, todas esas canalizaciones. Prácticamente están con el fin de servir como red de distribución de la energía eléctrica para toda la edificación. ¿Ok? Llevarnos la energía a cada punto donde la ocupemos en una edificación, en una industria, en donde sea que la vayamos a ocupar a lo interno, poder tener acceso a esa electricidad básicamente. ¿Ok? Pero tiene el objetivo de realizar esto, pero asegurando una instalación libre de riesgos, segura, adaptable a cambios y remodelaciones futuras y que reduzca el consumo de energía y los costos de construcción y operación. ¿Ok? Cuando ya vemos que la instalación eléctrica, además, no es solo que las cosas me prendan y que se enciendan, sino que se tienen que conseguir estas otras cosas detrás, que sea libre de riesgos, que sea segura, que sea adaptable a cambios, ¿ok? Ya vemos que no es tan fácil, ya las cosas no se vuelven tan fáciles y ahí es donde si queremos realmente poder mantener que todas estas situaciones se den y que al final nuestras instalaciones cumplan con todo esto, realmente tenemos que apoyarnos de tecnología y de herramientas que nos faciliten esta labor, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sabiendo esto, si es así, si el objetivo es llevar la energía, pero asegurando hacerlo de manera fiable, de manera segura, ¿ok? ¿Qué es lo que hace entonces que las instalaciones eléctricas se vuelvan peligrosas en nuestro medio? Bueno, generalmente el desconocer y no aplicar el código eléctrico, en nuestro caso el NEC, es uno de los factores que aumenta el riesgo en las instalaciones de energía eléctrica. El desconocer el porqué de las normas de fabricación, en este caso ANSI, UL, de componentes eléctricos, utilizar componentes fabricados bajo normas no compatibles con el NEC, ¿ok? Por ejemplo, les comentaba que hay dos grandes regiones y ahora lo vamos a ver. No es que una es mejor que la otra o viceversa, simplemente están creadas con, para fines de analizar ambientes eléctricos completamente distintos, ¿verdad? Que son bajo un voltaje y una frecuencia operativa distinta entre sí. También, peor aún, utilizar componentes que del todo no son normados o de dudosa calidad. Vamos a ver cómo esto tiene relación con el utilizar el software cuando hacemos una corrida y un análisis de cortocircuito. Vamos a tener que evaluar esas capacidades de cada componente y cuando un componente realmente no es certificado, no se tienen las capacidades de soporte, prácticamente se vuelve imposible esa labor de poder evaluarlo respecto a la corriente de falla y saber si él va a soportar o no la falla, ¿verdad? Se vuelve una caja negra cuando los equipos no son equipos certificados. Y cuando hacemos instalaciones de circuitos cuyas capacidades y características no han sido escogidos a partir de estudios de ingeniería, ¿ok? Muchas veces, lamentablemente, la parte del diseño en los planos, nos enfocamos mucho en la parte visual, en la parte del dibujo, hacia dónde se extiende, qué alimenta y demás, pero tenemos que recordar que estos dibujos, estos planos eléctricos deben ser la representación de unos estudios
de ingeniería. Es el resultado de haber realizado memorias de cálculo y ya una vez que fueron hechas las correcciones y demás en los estudios, es que llevamos los planos al dibujo, pero no antes y tampoco no dejarlo de hacer, ¿verdad? La electricidad como tal, ustedes saben que no se ve, es necesario modelarla mediante ecuaciones matemáticas y poder ver sus efectos en los sistemas y por eso es que utilizamos software, ¿ok? Una vez que tenemos eso, y ahora sí pasamos a la parte de dibujos, a la parte de diseños y poder representar eso que obtenemos mediante estudios, ¿ok? Pero vean que es algo que muchos a veces pasamos inadvertidos y nos quedamos con la parte de nada más de los planos como algo visual y no recordando que es algo que viene basado en memorias de cálculo, estudios de potencia, ¿ok? De hecho, estos estudios de potencia, estos archivos digitales que vamos a ver hoy, deberían ser propiedad de cada uno de ustedes, del cliente, para estarlos actualizando constantemente, porque hay normas que esto que exigen que así sea. Por ejemplo, la NFPA 70E, la norma de seguridad eléctrica para lugares de trabajo, nos pide que al menos cada 5 años el diagrama unifilar debe estar actualizado y es el primer paso por donde deberíamos enfocar el análisis. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, entendiendo, hay dos grandes normas predominantes en el mundo. Está la parte, la región UL-ANSI y la región IEC. Prácticamente lo que los diferencia, hay que entender que es el ambiente eléctrico operativo. Digamos, por ejemplo, acá en Centroamérica, nosotros, aquí por acá estaremos en Costa Rica, aquí en Nicaragua, acá Panamá, el Caribe, toda esta región que estamos acá, nosotros ya estamos inmersos, no, es algo que no decidimos o que no es opcional, sino que ya estamos inmersos dentro de un ambiente eléctrico americano. Ya aquí la frecuencia es 60 Hz, los voltajes de distribución son americanos, por ejemplo. Entonces es algo que no escogemos, sino que ya vivimos dentro de un ambiente eléctrico como tal. Hay otras regiones, por ejemplo, países de Sudamérica, Europa, Asia, que tienen otro ambiente eléctrico, digamos, una frecuencia de 50 Hz y otros voltajes de distribución. Entonces, esto no es que un ambiente sea mejor que el otro, que los productos de un lugar sean mejor que el otro, ni nada por el estilo. Simplemente tenemos que tener claro que las reglas que rigen el análisis, las pruebas en estos ambientes eléctricos son distintas, son normas distintas. Por ende, cuando estamos utilizando un equipo bajo un ambiente eléctrico americano, tenemos que pedir que ese equipo tenga una certificación que sea listado para este ambiente eléctrico, ¿ok? Eso no impide lo que es el comercio global ni nada por el estilo. Hay grandes fabricantes, por ejemplo, ustedes conocen varios, Siemens, por ejemplo, tiene una línea para UL y tiene una línea para IEC. Igual Schneider para Europa, con Square D para América, Eaton igual hay varios fabricantes que tienen su línea para América y la tienen certificada para América. ¿Okay? Y su línea europea la tienen certificada IEC. Lo que no se vale es cuando empezamos a utilizar equipos de una certificación en otro ambiente eléctrico, porque se nos vuelve una caja negra. O sea, no tenemos criterios para poder comparar capacidades de soporte de un elemento respecto a otro ambiente eléctrico, ¿ok? Y eso lo vamos a ver cuando hagamos las corridas y los reportes, que ni el propio software lo puede hacer, entonces tampoco nosotros tendríamos la capacidad de hacerlo por la teoría y el enfoque que se hace para esa comparación de capacidad, ¿ok? Vamos a verlo más adelante. También teniendo claro esto, refiriéndome a la región centroamericana, por ejemplo, nuestro ambiente eléctrico, nosotros nos deberíamos apegar a utilizar normas americanas. Todas ellas se hablan entre sí, por ejemplo, tienen una comunicación, una correspondencia. Por ejemplo, las normas de la IEEE nos dan lo que son las metodologías para realizar estos estudios, los estudios de potencia que estamos viendo hoy. ¿Ok? Y para que todo esto tenga sentido, tiene que ir de la mano. Por ejemplo, utilizar equipos que realmente tengan las características de soporte y demás a través de que sean equipos certificados, etcétera. Igual, como les digo, si vamos a hacer análisis en otro lugar, Europa, Sudamérica, en un ambiente IEC, hay otras normas que igual
hay que respetarlas y no mezclarlas con estas, porque ahí es donde empezamos a tener problemas, cuando empezamos a mezclar. ¿Ok? Entonces, dentro de este ambiente eléctrico, en lo que son las normas americanas, el código eléctrico que todos ustedes lo han escuchado hablar, el NEC, el NFPA 70, es el que rige, es un código de seguridad que rige para nuestros ambientes eléctricos americanos, ¿no? Es para todo tipo de instalación pública o privada y cualquier tipo de edificación, ¿verdad? Ya sobre todo en lo que es aspectos de distribución y transmisión, todos ustedes saben que aplica el NES. Cuando estamos en edificaciones es el NEC como tal. Y propiamente en la línea del NEC, hablando en cortocircuito, les voy a dejar dos artículos muy importantes que prácticamente nos están pidiendo realizar en niveles que no sean de falla deben tener una clasificación de interrupción a la tensión nominal del circuito suficiente para la corriente que deba ser interrumpida. ¿Okay? Entonces, el 110.9, en esa parte que está en negrita también, prestar atención, dice que debe tener una capacidad de soporte a la falla, o sea, una capacidad de cortocircuito adecuada para soportar esta falla. Recordar que esto está escrito en un idioma legal, es un código de seguridad. Difícilmente ustedes van a encontrar algo que les diga, se debe hacer un estudio de cortocircuito de esa manera tal cual, pero si ustedes leen estos artículos, el 110.9 y el 110.10, van a entender mediante esta redacción la necesidad tanto de hacer un estudio de cortocircuito, si lo pueden ver aquí bien, incluso de coordinación de protecciones, que es el que realmente a partir de los resultados de cortocircuito vamos a poder empezar a escoger nuestras protecciones para realmente garantizar y coordinar, que propiamente es proteger a los diferentes elementos y equipos eléctricos. ¿Ok? Que aquí lo dice, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos de protección del circuito utilizados para eliminar una falla lo hagan sin que se produzcan daños extensos a los equipos eléctricos del circuito. ¿Ok? Y la única forma de poder hacer esto y cumplir con esta sección es mediante un estudio de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, todas las veces que estamos poniendo que cumplimos, que nuestro diseño cumple con el NEC, y estamos diciendo que cumplimos con todas estas secciones, estamos diciendo que también ya hemos cumplido, hemos hecho un estudio de cortocircuito y en este caso de coordinación y hemos garantizado que se está dando esto, que estamos dando protección y cualquier falla se está eliminando sin producir daño. Y como les digo, eso no es fácil de determinar. Por eso es que uno se apoya en herramientas tipo software para hacer estas simulaciones y poder detectar realmente dónde es que van a haber problemas de cortocircuito y poder realizar los cambios. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es un cortocircuito? Aquí tenemos una definición que encontramos en la norma IEEE 551 que define un cortocircuito como una conexión anormal con una baja impedancia realizada accidental o intencionalmente entre dos puntos con diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, vean que entre paréntesis está incluso un arc flash. Un arc flash es una falla de baja impedancia, pero con un poco más de impedancia que la falla franca, ¿ok? Por eso hace que las corrientes de falla de arqueo sean un poco inferiores a las corrientes de falla de cortocircuito. Y aquí ustedes pueden comparar lo que veríamos, los efectos de una corriente nominal, lo que consideramos una corriente de plena carga, una corriente nominal de un equipo y una corriente de cortocircuito. ¿Ok? Cuando es una corriente nominal, esta se determina por la cantidad de trabajo útil que ésta realiza. ¿Ok? Sin embargo, la corriente de cortocircuito es prácticamente independiente de la carga. ¿Ok? Esto lo vamos a ver. El cortocircuito es como el tsunami, ¿ok? Como cuando estamos en una represa hidroeléctrica y se rompe la represa, toda esa masa de agua que ingresa, que baja y que va ocasionando daño y destrucción hacia un poblado o a un lugar,
eso es algo como una comparación que ustedes se pueden dar con un cortocircuito. Es como una avalancha que no va a depender de lo que haya, que hay aguas abajo, que más bien depende de la fuente, ese nivel de avalancha que puede ingresar a nuestro sistema eléctrico. Y también lo que es la corriente nominal no depende del tamaño del sistema que alimenta la carga, ¿ok? Y a diferencia de la corriente de falla, que está directamente relacionado con el tamaño de la fuente, qué tan grande es el sistema, qué tan grande es la capacidad de la falla en el punto de interconexión con la red, así puede ser la afectación, ¿ok? Entonces vemos que hay una que es controlable por el trabajo que realiza, pero hay otra corriente que es producto prácticamente de un accidente, de una situación que no deseamos que ocurra, que es el cortocircuito. Ok. Entonces, ya entendiendo el cortocircuito como tal, vamos a comentar los tipos de fallas de cortocircuito que podemos encontrar en los sistemas eléctricos. ¿Ok? Las fallas pueden ser de tipo trifásicas. Eso es cuando una falla se da por el contacto de las tres fases. Esto yo aquí se los estoy representando de una vez con una funcionalidad del software, con un botón. Por ejemplo, ustedes ven que está seleccionado a la izquierda con amarillo. Esto es porque está representando en el simulador que yo he escogido que vamos a realizar una falla trifásica. Pero también podríamos realizar fallas monofásicas a tierra, que sería con la segunda opción. Fallas de dos fases a tierra y fallas de fase a fase o de línea a línea. Estos son los cuatro tipos de fallas que podemos encontrar en un sistema eléctrico. Vean lo importante de un simulador. Si ustedes hacen una falla en una barra, en un switchboard, un switchgear, un panel board, donde sea, ustedes pueden ir cambiando el tipo de falla y ver la magnitud de la corriente de corto. Ok, si el cortocircuito es trifásico, ok, ¿cuánto sería? Si el cortocircuito fuera monofásico, okay, una falla monofásica a tierra, ¿cuánto es el nivel de la falla? Etcétera. Ok, y poder evaluar cuál de estas condiciones es la que realmente es la más crítica, ¿no? Generalmente y casi siempre la falla trifásica es la de mayor valor y la podemos utilizar para comparar las capacidades de soporte de los diferentes equipos. Sin embargo, esto no es del todo siempre así. Hay situaciones donde una corriente de falla monofásica a tierra puede ser mayor que la falla trifásica, ¿ok? Entonces, eso es importante de entenderlo, que no es que algo que siempre es así. Y el simulador nos permite detectar esas situaciones y él automáticamente va a comparar la mayor corriente de falla disponible en un punto con la capacidad de soporte de un elemento a la hora de evaluarlo, ¿ok? Incluso si fuera la corriente de falla monofásica a tierra. También es bueno que ustedes entiendan cuáles son las fuentes de cortocircuito que existen en nuestros sistemas eléctricos. Básicamente, la compañía distribuidora de electricidad es nuestra principal fuente de cortocircuito en las instalaciones, ¿ok? Pero no es la única. ¿Ok? Cuando lo utilizamos en el programa, en el software, lo vamos a identificar con este símbolo que es como una T. Esto representa la utility. Una vez que le damos clic a este elemento y lo llevamos al diagrama unifilar, podemos entrar a él y poderlo configurar, agregar los datos de la utility, las capacidades de las corrientes de falla, etcétera. ¿Ok? Pero no solo la utility nos aporta al cortocircuito, también los motores son fuentes del cortocircuito. ¿Ok? Aquí se lo represento cómo ustedes lo obtienen de la paleta de equipos. Esto ahorita se los explico ahí un poquito más en detalle, pero prácticamente son los distintos equipos que uno puede ir escogiendo para crear sus diagramas unifilares. ¿Ok? Y hay una tercera fuente del cortocircuito, que son los generadores de respaldo. ¿Ok? Entonces, vean que estas son fuentes al cortocircuito. Nos pueden contribuir durante una falla a modificar las corrientes de falla que obtenemos en un bus. ¿Ok? Vean, por ejemplo, cómo el transformador no es una fuente de cortocircuito, pero sí es un elemento muy, muy importante para limitar la corriente de cortocircuito, la corriente de falla que ingresa a lo interno de mi instalación. Porque, digamos, de la utility pueden ir valores muy altos de corrientes de falla,
pero al pasar por el transformador, ¿ok? Al pasar por el transformador y la corriente de falla, este se limita a un valor máximo, ¿ok? Producto de la impedancia porcentual que tiene ese transformador a lo interno. Entonces, si es el transformador es un elemento importante que nos va a definir las corrientes de cortocircuito máximas a lo interno de nuestra instalación, pero no es una fuente del cortocircuito. Las fuentes del cortocircuito son estas tres que les menciono acá. ¿Ok? Corrientes de cortocircuito y sus consecuencias. Bueno, ¿por qué nos deben preocupar las corrientes de cortocircuito? Generan peligro, calor en el punto de falla donde se da un cortocircuito. Se generan altas fuerzas electromagnéticas que se ejercen sobre los conductores y elementos del sistema, las propias bandejas, portacables o cualquier tipo de estos equipos cuando se ven sometidos a una falla, el movimiento debido a estas fuerzas electromagnéticas puede ser violento también. Y a lo interno del dispositivo de protección, lo que son los disyuntores y demás elementos, se dan un flujo de altas corrientes y calentamientos, se dan formación de gases ionizantes, formaciones de arco y calentamiento adicional y, y evidentemente altos esfuerzos mecánicos producidos por estas fuerzas. Entonces, realmente un cortocircuito es una situación que no deseamos que ocurra a lo interno de nuestra instalación eléctrica. Si las protecciones y elementos están bien escogidos a partir de un estudio corto, el mismo no va a pasar nada. Prácticamente ustedes van a ver que la protección abre y se despejó la falla. Más en cambio, si esa protección no está bien escogida, se va a terminar generando destrucción, explosión y daños, no solo a la propiedad, sino incluso a las personas. Por eso la importancia de tomarse en cuenta, con, con importancia a la hora de hacer un estudio cortocircuito, tratar de hacerlo bien, porque las capacidades no es que hay unos márgenes de que tal vez sí, tal vez no me soporta, sino que cuando ya un elemento se lleva a las capacidades máximas de soporte, el mismo ya está en una situación de que puede explotar o dañar y realmente perjudicar. Y esas son como bombas ahí silenciosas muchas veces en las instalaciones porque no se ve cómo están funcionando, está trabajando todo con la corriente nominal, la instalación opera normalmente, pero cuando se dé la falla y ese elemento no tenga la capacidad para soportar esa falla, es donde va a salir a la luz estas situaciones que se van a dar las explosiones y demás, ¿ok? Entonces, tal vez ustedes han visto en sus casas cuando hacen un cortocircuito, se les abre el breaker y no pasa mayor nada. Esto se da porque también a nivel de las casas las corrientes de falla que llegan son relativamente bajas. Cuando ya estamos hablando de en sistemas industriales, en instalaciones grandes, qué sé yo, ya las corrientes de falla, estamos hablando de otros niveles, son otras situaciones que bien pueden superar las capacidades de soporte de los elementos y generar graves daños. ¿Ok? Básicamente para que ustedes entiendan, conforme hablamos, esto representa una corriente o una señal simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque es simétrica respecto al eje cero en este caso. Si hablamos de una corriente asimétrica, es que no es simétrica. Y básicamente la podemos ver como se muestra en esta imagen. ¿La ven? Simplemente hay una mayor componente, en este caso, en la parte superior que en la parte inferior. Al no haber una simetría respecto al eje cero, estamos diciendo que esta corriente es asimétrica. Entonces, entendiendo ese concepto, vamos a verlo desde el punto de vista de cortocircuito y por qué esto sucede. ¿Ok? Pueden ver que sí, que efectivamente en una corriente asimétrica como esta de la derecha va a haber una mayor corriente RMS y por ende va a haber mayor calor. ¿Ok? ¿Ok? La componente en DC es la que provoca que se dé esta simetría. Hay una componente de corriente directa que se opone al paso de la corriente de falla, que hace que se genere esta simetría en la curva, que ya no sea una senoidal común y corriente. Entonces, la componente en DC suele ser máxima en el primer ciclo y según criterios de la ANSI
551 para 30 ciclos ya es prácticamente cero. Tiene un efecto como amortiguado. Algo así como ustedes están viendo aquí en la imagen. ¿Lo ven? El cortocircuito, la señal de abajo, esta, sería como la señal de corriente normal, ¿ok? La corriente alterna simétrica. Pero cuando se da la falla aquí en el tiempo, ustedes pueden ver, se genera una componente unidireccional, que es esta representada aquí con esta caída. Esto se da por el efecto inductivo que hay en los conductores y demás, que al darse el cortocircuito, se da una variación de corriente, o sea, hay un cambio drástico en una corriente, entonces se genera este efecto de oposición mediante una corriente unidireccional y que esta componente sumada a la onda simétrica nos genera lo que conocemos como la corriente asimétrica total. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué podemos percibir de esto? Que en efecto la corriente asimétrica de cortocircuito es máxima al principio, ¿ok? Después ella va decayendo y algo que tenemos que tener claro es que este pico realmente está ocurriendo, está pasando, existe. Entonces nuestros breakers, fusibles y demás elementos tienen que tener la capacidad para soportar este pico. Y ahí es donde empieza a volverse complejo un estudio de cortocircuito. ¿Por qué? Porque si ustedes ven todos los elementos, los disyuntores, las barras de los tableros y demás, ellos vienen etiquetados con la capacidad de soporte de corriente de cortocircuito simétrica, ¿ok? Ustedes han visto un breaker que dice 10 kiloamperios, pero eso es simétrico. Sin embargo, para que él realmente me libere la falla sin problemas, no solo me tiene que soportar la corriente de falla simétrica, ¿ok? Me tiene que soportar el pico asimétrico, la corriente asimétrica de cortocircuito. Y para que eso lo pueda hacer, hay una serie de pasos y pruebas que tenemos que hacer y ahí es donde el software nos ayuda para ver si realmente la protección puede soportar ese pico asimétrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos determina el desplazamiento DC? En el punto de falla hay una impedancia equivalente que tiene una parte lineal y una parte no lineal, una parte resistiva y una parte reactiva. ¿Ok? Y la magnitud de la simetría y el índice de decaimiento van a depender de la razón X sobre R en el punto donde se da la falla. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber la razón X sobre R en cada parte de nuestro sistema eléctrico, en cada barra, porque según sea el valor de X sobre R que hay en ese punto, es posible que una protección me proteja o no tenga la capacidad de protegerme para un cortocircuito, ¿ok? Podría ser que el cortocircuito, por decirles un ejemplo, es de 9000 amperios simétricos y la protección tiene una capacidad de 10.000 amperios simétricos. Y dependiendo el X sobre R que hay en ese punto, podría no tener la capacidad para soportarme esa corriente. A pesar de que 10 es mayor que 9, al considerar el X sobre R, consideramos el pico de la corriente de falla simétrica y él va a evaluar si realmente soporta o no soporta ese pico asimétrico. Y la forma para hacerlo ya no es tan sencilla, no es tan directa. ¿Ok? Entonces, vemos que esta razón X sobre R va a determinar el desplazamiento máximo o la asimetría que puede ocurrir. ¿Ok? Básicamente, las fallas que tienen una alta razón X sobre R, por ejemplo, lo ven acá, van a ser fallas que duran más en el tiempo y que su decaimiento es menor. Cuando el X sobre R es menor, vamos a ver que el decaimiento es más rápido, ¿ok? Y la forma de la onda simétrica y asimétrica. Acá de internet les pongo este link para los que quieran también interactuar un poquito con las corrientes de falla. Cuando le den clic y los va a llevar a una página como esta que les comparto, que es una aplicación, simplemente me pareció interesante que ustedes la vieran para que entiendan un poquito cómo es el concepto del X sobre R. En esta aplicación ustedes podrían bajar el X sobre R a un valor
y poder ver el efecto que causa sobre la corriente de falla. En este caso, la negra es la corriente de cortocircuito simétrica y la otra sería la asimétrica. Vean cómo yo al aumentar el X sobre R voy generando un aumento en ese valor pico, ¿lo ven? De la corriente asimétrica, ya esta corriente no es simétrica respecto a este eje como era la anterior, sino que es asimétrica y conforme aumento el valor X sobre R, vean cómo este pico de la corriente asimétrica va aumentando, ¿lo ven? Y esto sucede en nuestros sistemas eléctricos, ¿ok? Entonces, para los que no lo sabían, ténganlo en consideración. Es importante entender este concepto y cómo el X sobre R realmente nos afecta este pico, el valor máximo pico que se da durante la falla, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo, ahí les va a quedar también el link para cuando quieran interactuar también con la aplicación, vean cómo los valores de X sobre R, como aumentan, nos aumentan el valor pico de referencia de este punto, ¿ok? Y las protecciones tienen que soportar este valor pico cuando se da la falla. Por eso es importante la teoría detrás del X sobre R y en lo que nos ayuda el software, que es a comparar la capacidad de soporte ya considerando el pico asimétrico. ¿Ok? Entonces, esta corriente debe ser interrumpida por la protección de cortocircuito, aunque esta protección se le asigne con una capacidad interruptiva en amperios simétricos, que era lo que les decía, ¿verdad? Ustedes no saben nunca realmente cuál es la máxima capacidad de soporte de una protección, porque viene con la asignación de la capacidad de soporte simétrica, el cortocircuito simétrico, ¿ok? Y para poder saber cuánto es la capacidad de soporte máxima, es que se utiliza esta teoría del X sobre R, que aquí se las comparto. Si ustedes ven, hay diferentes tipos de dispositivos de protección, por ejemplo, breakers con capacidades menores de 10.000 o menor, de 10.000 a 20.000 o mayor a 10.000 o disyuntores de potencia. Entonces, dependiendo del dispositivo de protección, se hacen pruebas en un rango de valores de X sobre R. Por ejemplo, para estos primeros disyuntores que llegan hasta 10.000, se prueban en ambientes de X sobre R de 1.73 a 1.8. Por ejemplo, vámonos aquí al extremo, a los disyuntores de potencia. Los disyuntores de potencia se prueban con X sobre R de hasta 6.6. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un disyuntor de potencia de 20.000 amperios de cortocircuito y la falla es de 19.000, para que lo tengan claro, es menor. Y si el X sobre 20.000 es mayor a 19.000, puedo asegurarme que como estoy dentro del rango de pruebas, que estoy 6 o menos, que la protección va a proteger el pico asimétrico. Pero si, por ejemplo, estoy en la misma situación, la corriente falla es 19.000 y la protección tiene una capacidad de 20 simétrica, pero el X sobre R en esa barra es de 8, por ejemplo, 9, cuidado, es posible que aunque la capacidad simétrica del dispositivo sea mayor que la capacidad simétrica de la falla, que el elemento no me proteja y es posible que explote y haga incendio y daño por el X sobre R, porque el fabricante solo me lo probó hasta un 6.6. Para valores superiores de X sobre R es donde yo utilizo un software que él me hace la comparación y me dice, ok, aunque esté por encima, pero sí protege o no protege y me lo hace a través del cálculo, ok. Y ahí es donde nos facilita esto. Esta forma de comparar, por ejemplo, ya la influencia del X sobre R es algo que ustedes no consideran cuando hacen un método analítico, cuando estudian, por ejemplo, método de los KVAs equivalentes o algo así, que ya es algo que no considera esto, ¿ok? Que es algo ya más académico para entender el fenómeno, pero no llega a las consideraciones del X sobre R y a considerar la corriente falla simétrica, ¿ok? Entonces, básicamente, les comento, en países desarrollados es normal que se utilice software para hacer los estudios de potencia como el de cortocircuito, ¿ok? Por la matemática compleja que hay detrás del desarrollo de esto y por los múltiples escenarios que hay que hacer. Una instalación eléctrica no es solo una forma de operar y ya,
sino que estos estudios se tienen que hacer en todos los distintos escenarios operativos que puedan haber. Para llegar a estos estudios hay que hacer una representación de la instalación mediante un diagrama unifilar. Este es el primer paso, importante. Hay una serie de información que debe estar en el diagrama unifilar, desde que aquí se las muestro, no se las voy a leer, pero por ejemplo, el recalco, es muy importante que aparezcan las distancias y las longitudes de los conductores. Eso va a afectar la impedancia y por ende va a influir en los cálculos de las corrientes de fallas y cualquier otro parámetro. Y es usual ver planos, diagramas unifilares donde solo dice cable 12, cable 10 y no detalla realmente cuánto es la distancia de los tramos. Eso es necesario si queremos hacer las cosas bien. ¿Ok? Igual los ajustes de las protecciones, no podemos llegar a nada más decir que es un breaker 2%. ¿Ok? Tenemos que decir es un breaker 2%, marca tal, modelo tal, estilo tal, para poder tener realmente la información referida a una librería, a una capacidad de soporte del elemento. ¿Ok? Todo eso va a hacer que en el diagrama unifilar realmente sea valioso y pueda ser un punto de partida para todos estos estudios, como es el estudio de cortocircuito. Aquí les voy a compartir una definición de qué es el estudio de cortocircuito para que las tengan. Vean qué es: determinar las magnitudes de las corrientes de falla, de las corrientes de cortocircuito y el factor X sobre R. Oigan, el que hemos estado hablando, en cada barra del sistema de potencia, en varios intervalos de tiempo luego de que se simula una falla. Ok, vean esto en negrita. Nos habla de que hay que hallar el corto en varios intervalos de tiempo. Y vamos a irnos al software y van a ver cómo esos intervalos de tiempo están claramente definidos por la norma. Ok, y lo podemos ver cómo varía esa falla en el tiempo. Y una vez que tenemos esto, vamos a poder determinar las capacidades de soporte de los elementos. Entonces vean en la imagen tenemos una representación de un diagrama y simulamos una falla cortocircuito y aquí vemos los valores de cortocircuito. En este caso, por ejemplo, si logran ver acá, aquí dice 32 kiloamperios. Entonces, estos 32 kiloamperios es la capacidad, es la corriente de falla, de la corriente de cortocircuito simétrica total que hay en esta barra, en este bus, producto de la corriente de falla que vienen aguas arriba, 19.000, ¿lo ven? Y también de las que vienen aguas abajo, 5.000 y 7.000. Okay, aquí hay motores y vimos que los motores son fuentes del cortocircuito y vieron que en efecto aportan a las corrientes de falla. Vienen de arriba de la red, de la utility y también de los motores y todas se suman de manera vectorial para tener una máxima capacidad de soporte a nivel de la barra. Y vean qué interesante. Él también me hace, como ustedes saben, al ser vectores tienen dirección. Entonces, él cuando evalúa un componente y él ve aquí la falla, por ejemplo, y cuando evalúa BL1, él ve la máxima corriente de falla que hay acá, en qué dirección va, y ve la corriente de falla que también fluye en esta dirección y hace la suma o resta vectorial, como lo quieran ver, y él dice, ok, en caso de que se dé una falla acá, este elemento va a haber una corriente de falla de tanto y según su capacidad de soporte, él está bien o mal. En este caso, si ustedes ven, está con un menos 9%. Eso es que está bien. El menos nos da como una advertencia y es porque está programado que cuando la falla llegue cerca de un 10%, nos lo ponga en rojo como advertencia. Pero si ya está así, por ejemplo, un 17 o algo así, aquí es que hay una violación. Aquí hay algún elemento, por ejemplo, que puede tener una capacidad de soporte de 20.000, por decir algo, cuando debería tener una capacidad de soporte mayor. Lo ven acá, que nos lo está diciendo. Entonces él hace la comparación y nos dice, ok, aquí hay un elemento que está con una poca capacidad de soporte a la falla de cortocircuito. Y lo que les hablaba de los tiempos, vean, los tiempos que nos define la IEEE es la corriente de falla al medio ciclo, que es lo que conocemos como la corriente de falla momentánea, y la corriente de falla interruptiva o la de 5 ciclos y la corriente de falla 30 ciclos. ¿Ok? Cada una tiene su porqué. Por ejemplo, cuando en baja tensión, cuando analizamos capacidades de soporte, lo hacemos solo con la corriente de falla momentánea, pero si estamos en media tensión, ya evaluamos los componentes con la corriente de falla de medio ciclo y la de 5 ciclos, por ejemplo. ¿Ok? Para ustedes no es secreto que los métodos de cálculo de cortocircuito, los que han llevado cursos y lo han obtenido con lápiz, papel o incluso hojas de cálculo, no es fácil. Y además, si ustedes lo profundizan en esta temática de considerar las impedancias como números complejos, realmente se puede complicar bastante el cálculo, ¿ok?
Y sumado a que las instalaciones son muy cambiantes, en un momento se abre un breaker, entra una carga, sucede cualquier cosa, un escenario, todo eso nos va a cambiar los valores de cortocircuito. Por eso es que prácticamente se vuelve imposible hacerlos de manera manual. Si queremos hacerlos a un nivel profesional, tenemos que apoyarnos en estos tipos de herramientas para que realmente los resultados sean un poco fiables, ¿verdad? No es que por usar software ya ustedes no se van a equivocar. Uno también usando software se puede equivocar. Por eso es que ocupa entender la teoría, estudiar para usar las herramientas con propiedad, ¿no? Eso es muy importante. Los valores de las corrientes de cortocircuito deben determinarse de forma precisa para prevenir explosiones y lesiones. Vean, lo que hay detrás de esto es la vida de las personas muchas veces. Por lo tanto, no podemos hacer aproximaciones, decir, no, no, sí protege, no, no, tal vez no protege, pero no, no, sí, no, ¿verdad? Tomémonoslo en serio y veamos la seriedad de los estudios, lo que hay detrás de un estudio de cortocircuito y lo que puede suceder en caso de que estén malos resultados, ¿ok? Puede haber mucho daño y destrucción. Yo creo que a esta altura de la charla resulta evidente de dónde nace la necesidad de utilizar un software, pero prácticamente se lo resumo. La idea de tener control de toda esa información y poderla procesar es lo que realmente hace prácticamente una necesidad de utilizar un software. Y si Power como tal es una empresa fundada desde 1984, no es de ahorita, desde 1984 desarrolla herramientas de software. Este, como ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos ya es un país que tiene más de 100 años de tener un código eléctrico y se piden estos estudios, es necesario presentar estudios de potencia. A nivel regional tenemos pocos años de estar con un código eléctrico, algunos países todavía no se ha adaptado, pero sepamos que este tipo de estudios no es nada nuevo, no es algo que está saliendo como hoy con los avances, no, 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 realmente se han usado por ingenieros profesionales desde hace muchos años atrás cuando se quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? Y cuando se quiere realmente cumplir con las pautas de que todo lo que nos pide un código como el NEC, ¿no? Easy Power como tal es el primer software creado desde cero en Windows, entonces eso es lo que principalmente lo diferencia con otras herramientas porque prácticamente es como utilizar otro paquete de Office, haces clic derecho, entras a submenús, múltiples ventanas, copy-paste, y todo eso hace que realmente sea muy amigable, muy intuitivo el uso de un software que años anteriores, colegas que tenían la intención de hacerlo, muchas veces vieron impedimentos en eso, ¿verdad? En lo difícil que era utilizar una herramienta. Easy Power cree en eso, precisamente el nombre Easy Power es en esa línea, ¿verdad? En tratar de facilitar estos estudios a los ingenieros para que sean en una interfaz fácil y amigable y que puedan incorporarlo de manera real en sus estudios y en su profesión. Esta es la interfaz normal del software. Yo ahorita lo abro en unos minutos para que lo vean. Prácticamente es algo como se luce en la imagen. Acá están las paletas de equipos que se pueden usar para ir uniendo los elementos. Y en la parte de arriba, lo que está aquí en amarillo es el módulo de edición, Database Edit. Entonces yo en este módulo creo las cosas, entro, los edito y los ajusto. Una vez que ya están creados, puedo ir a cada uno de estos módulos para hacer los análisis. Esa es una ventaja muy importante de Easy Power. Desde un solo archivo, yo a ustedes les puedo enviar un archivo, como enviar una foto por correo, ustedes pueden abrirlo y tienen toda la instalación eléctrica de un lugar, pueden ver todos los estudios, todos los reportes, toda la información, cortocircuito, coordinación, al flash, todo, todo, todo en un solo archivo. Eso es muy, muy, muy importante para efectos de compartir información cuando se trabaja en equipo, o, para, para cualquier proyecto. Prácticamente hay otros programas, por ejemplo, que trabajan por carpetas, entonces si se hace un estudio de cortocircuito hay una carpeta con archivos, un estudio de coordinación otra carpeta, estudio al flash otra carpeta, y eso vuelve un poco más difícil lo que es el intercambio y compartir información. Y si Power facilita eso en la forma de que se utiliza un único archivo interactivo donde ustedes pueden ver todos los resultados e interactuar con toda la información. Acá les comparto, por ejemplo, Easy Power a igual que otros software, trabajan por módulos. Hay un módulo por cada estudio de potencia que se quiere realizar. Propiamente el día de hoy estamos hablando del ANSI Short Circuit. Aquí les muestro, por ejemplo, la normativa que utiliza el software, el módulo para lo que son estos estudios de cortocircuito. Y también vean qué interesante, hay otro módulo
que es el IEC Short Circuit, ¿ok? No es que no se hacen, también se hacen, claro, pero ya se hacen con otra normativa, ¿lo ven? Que es basada en la normativa de IEC. Por eso los tiempos ya son distintos, la forma de enfocar el estudio es distinto a como lo hace la normativa ANSI. Pero igual, para cada uno de los módulos, ustedes pueden ver cómo se alimenta la normativa. Entonces, esto es una manera indirecta de también estar aplicando la norma, ¿ok? Muchas veces queremos o tal vez nos queda difícil encontrar la norma, el texto o algo muy puntual, pero también sepamos que cuando estamos utilizando el software, del software está programado bajo los criterios de la norma, entonces es una manera indirecta de estarla consultando y aplicando. Y como les decía, para cada estudio hay un módulo. Aquí yo nada más se los menciono, por ejemplo, para el estudio de cortocircuito está el ANSI Short Circuit, que es el módulo de cortocircuito, y el Smart Duty es una función de este módulo, que lo que nos hace es evaluar y ponernos en rojo cualquier elemento que no tenga una capacidad adecuada. El módulo cortocircuito, vean qué interesante. Yo esto lo puedo cambiar, el método de análisis desde las opciones del software en Tools, puedo ir y escoger hacer el método por medio de ANSI o mediante el método IEC. Cuando escojo el método ANSI, lo que estoy haciendo es una implementación completa de esta norma que es la C27.010, okay, la ANSI C37.5 y la ANSI C37.13. Esta es la normativa que define la metodología del estudio de cortocircuito ANSI. Y estos son los botones o funciones del ambiente propiamente de cortocircuito. Vean, en este rayo es donde vamos a generar las fallas. Con esta función vamos a poder ver los voltajes y corrientes remotas. Con estos tiempos vamos a poder ver el cortocircuito al medio ciclo o el cortocircuito a los 5 ciclos o el cortocircuito a los 30 ciclos. Vamos a poder ver la corriente de falla en la fase A, en la fase B o en la fase C. Y vamos a poder simular distintos tipos de fallas, ya sea una falla trifásica, monofásica tierra, línea a línea o doble línea tierra. ¿Ok? Acá generamos los reportes y podemos cambiar opciones. Pues básicamente estos son los botones con los que nos desplazamos y utilizamos a la hora de hacer un estudio de cortocircuito. Cuando hacemos un estudio de cortocircuito, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy fácil, simplemente vamos a la barra que queremos hacer la falla, la seleccionamos y le damos clic en el rayo o le damos doble clic a la barra. Ahí ya estamos simulando una falla de cortocircuito. ¿Y qué podemos ver de la imagen? Que en caso de que se dé una falla acá en el bus 4, los motores contribuyen con 1200 amperios cada uno a la corriente de falla y de aguas arriba provienen 14.000 amperios para un total de 19.9 kiloamperios de capacidad de cortocircuito en este bus. ¿Ok? Prácticamente así es como simularíamos las fallas de cortocircuito. Ahora bien, si quisiéramos ver cómo varían a lo largo del tiempo, simplemente vamos dando clic a los tiempos 5 o 30 ciclos y ya esta corriente podemos ver cómo se comporta. Vean qué interesante en la imagen. Vean cómo estos motores aportaban al inicio, al medio ciclo, a los 5 ciclos, pero vean cómo a los 30 ciclos ya los motores como tal ya no aportan al cortocircuito de cero. ¿Ok? ¿Lo ven? Más en cambio la red, lo que proviene de la red se mantiene constante, aporta durante todo el momento la misma magnitud a la corriente de falla, ¿ok? Y aquí se da una suma ya vectorial, como la corriente de la capacidad de cortocircuito en la barra es distinta a lo largo del medio ciclo, 5 ciclos y 30 ciclos. Ya una vez que hacemos esas corridas es donde podemos utilizar el Smart Duty, que es una función. Le damos clic a este botón de Easy Power y él automáticamente se nos va a poner en rojo donde hay problemas o advertencias por posible cercanía a la capacidad de cortocircuito de un elemento. ¿Ok? Aquí también podemos hacer reportes de sensibilidad de voltaje, poder ver qué tanto cae el voltaje en una parte producto de una falla y demás, y que también se nos ilumine con color rojo donde hay problemas de caídas de tensión producto de una falla. Y aquí esto es simplemente una cuestión de opciones. ¿Qué porcentaje de capacidad yo quiero avisar que ya se está cercano a llegar? Entonces a un 10%. Por eso, mientras estén en un 10%, no hay violación, pero si uno lo advierte, como que ya está cercano a la capacidad. Hay unas opciones de cortocircuito que yo entro y es donde yo escojo qué reportes quiero hacer. ¿Ok? Aquí es donde le vamos a dar check y vamos a generar los distintos reportes de cortocircuito que se pueden generar.
Y hay uno particular que se llama el Equipment Duty Report, que es un reporte muy fácil de leer, que prácticamente él nos va a dar un listado de los dispositivos y nos va a decir cuáles cumplen y cuáles no. Por ejemplo, en este caso, el primero aparece que es haciendo la evaluación en un centro de control de motores. Él está evaluando un dispositivo del fabricante de General Electric que tiene una capacidad de soporte a la falla de 14.000 amperios. Sin embargo, él ve durante la falla 16.000, por eso está excedido un 15% y está en violación. ¿Ok? Así básicamente es lo que hace con cada uno de los elementos. Entonces, no es algo tan directo como les digo. Puede ser que este valor este, sean muy parecidos y que esté o no esté siendo superado por la razón X sobre R. Él aquí no la está mencionando en este reporte, pero él sí evalúa el X sobre R y ve si realmente el dispositivo va a soportar o no la falla. Véanlo por acá. Ya en este reporte sí podemos ver los valores X sobre R asociados a cada bus, ¿lo ven? Entonces, para un bus, por ejemplo, para un equipo, tenemos la capacidad de cortocircuito que puede haber en ese elemento y cuál deberían ser las capacidades de corto mínimas de cada uno de los dispositivos si yo quiero usar uno u otro equipo, ¿ok? Y la razón X sobre R en cada barra del sistema. Ok, ya viendo esto, podemos ver que también hay otro tipo de reportes. Yo les comenté que uno no hace un estudio de cortocircuito solo en una condición normal, sino evalúa todas las condiciones. Por ejemplo, la corriente de cortocircuito es diferente cuando está en modo planta que cuando está en modo mantenimiento, en operación normal. Entonces uno tiene que programar todo eso en el diagrama unifilar y le da comparar el escenario y si él automáticamente hace la evaluación de todos los escenarios y nos marca con una flecha cuál es el peor escenario. En este caso, por ejemplo, para una ATS, él nos dice, en caso de que se dé la falla, si está en este escenario que es de cogeneración, está bien, pero cuando entra a estos escenarios, por ejemplo, y transfiere, ya ahí no está en violación. Entonces, él nos va a dar el criterio siempre del peor caso, para que si cumplimos con el peor caso, ya vamos a cumplir con todos los casos y así es como realmente se debería enfocar el estudio, ¿ok? No es que nada más hacemos un estudio como cuando todo opera normal y vámonos. Así no es como se hace. Se deben hacer los diferentes escenarios que realmente pueden haber y definir los valores con los criterios de escogencia de cumplimiento del peor caso. ¿Ok? Aquí hay otras opciones de cortocircuito. Si ustedes lo ven, podemos escoger que la corriente que se muestra en el diagrama sea la corriente falla simétrica o la asimétrica, entre otras cosas, o las unidades de los equipos. Y ya con eso les voy a mostrar unos ejemplos, no sin antes mostrarles algunas referencias del material, de parte de lo que lo utilizamos. Y voy a irme brevemente a darles una ejemplificación para mostrarles una información que les tenemos y un anuncio. Entonces, muy brevemente, nada más para que también queden con la idea. Aquí tengo unos ejemplos en el programa que les puedo mostrar ya hechos. ¿Ok? Y vamos a ver. Igual, regálenme un segundo nada más. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, tengo varios ejemplos que estoy abriendo. Vean esto, podemos empezar con algo sencillo, algo muy, muy sencillo. Aquí yo simplemente les estoy representando, esto es un ejemplo para que ustedes vean los efectos limitadores que tienen los cables en las corrientes de cortocircuito y cómo pueden usar un simulador para comprobar esto. Si ustedes ven acá, en este caso yo tengo aquí un transformador y tengo aquí un bus principal y en este bus he colocado varios motores, ¿ok? De diferente potencia. Pero básicamente lo que vamos a prestar atención es al nivel de cortocircuito que hay en esta barra acá y en las diferentes barras aguas abajo. Entonces vean, si yo hago el cortocircuito acá, le doy clic en el rayito y le doy clic acá nuevamente, yo tengo estos valores, 46.9. Ok, pero ¿qué es eso? Entonces yo le puedo dar clic derecho, mostrar opciones y le doy mostrar unidades.
y le voy a dar mostrar unidades y le voy a dar aplicar. Pues ya ahí estamos viendo, ok. Estamos viendo la falla en megavoltiamperios, que también podemos variarlo, podemos ver los niveles tanto en potencia como en amperios. Entonces, para verlo en amperios, ok, vamos a cerrarlo acá. Los cogemos en las opciones, en vez de poner MVA, los cogemos en kiloamperios y le damos a aplicar. Entonces ya ahí vamos a ver las corrientes de cortocircuito en kiloamperios, ¿lo ven? En este caso, 56.000 kiloamperios, digo, perdón, 56 kiloamperios en este bus 4. Entonces vean qué interesante. Si yo ahora, sabiendo que esa es la magnitud 56 en este punto, si yo hago aquí una falla en estos buses, vamos a irnos primero a ver qué valores esperaríamos tener de corriente cortocircuito. Entonces, sabiendo que aquí hay 56, vamos a comparar primero estas tres situaciones, donde los tres cables son el mismo. ¿Lo ven? 250 kc1000, el mismo grosor de cable, el mismo calibre. Perdón, en este caso son de diferente calibre, pero la misma longitud. ¿Ok? 250 pies, ¿lo ven? Este es cable número 2, este es cable número 3 ceros y este es cable 250 kc1000. Los tres con una distancia de 250 pies. Entonces, vean, si yo hago aquí el cortocircuito, si yo les preguntara dónde va a ser el cortocircuito menor, ¿en cuál de los lugares ustedes me dirían? Si fuera una pregunta, ahí al que la tenga me lo puede escribir al chat o al final me la hace. Entonces, básicamente, este es el conductor más pequeñito, el más delgado, y este es el más grueso. Entonces, véanlo acá. Si yo me voy acá y hago el cortocircuito en estos tres buses, vean la magnitud de las corrientes de falla. ¿Ok? En este caso, la misma longitud del recorrido, 250 pies, pero al usar un calibre número 2, solo me llegan 6.000 amperios de cortocircuito al, a este bus. Más en cambio, si hubiera usado un cable más grueso, por ejemplo, el 2 ceros del ejemplo, la impedancia, el ρ por L entre A de un conductor, esa impedancia disminuye porque ya es mayor calibre de conductor y hace que la corriente de falla sea mayor, lo ven, 13.000. Igual un conductor mayor, un 250 casi 1000, me permitiría una mayor corriente de falla aguas abajo. ¿Lo ven? En este caso, distancias iguales, diferentes calibres. Si yo me voy a este otro caso, vean qué interesante. Aquí es el mismo, podemos comparar igual este con este, que sería el mismo calibre, pero ya lo que compararíamos es distancias distintas. En este caso, este es solo 30 pies y este es 250 pies. Entonces, si nos vamos y comparamos estos dos, vean cómo, aunque sean el mismo calibre, ya hay mucha diferencia también en la longitud del conductor. Este conductor a 250 pies apenas llegan 15.000 amperios de cortocircuito aguas abajo, pero si yo ese recorrido del alimentador apenas tomé y me tomó 30 pies, vean el cortocircuito que llega a ese punto, 43.000 amperios, ¿ok? Entonces, ¿qué es la importancia de la enseñanza de este pequeño ejemplo tan sencillo? Vean cómo el hecho solo de la longitud de un conductor, la trayectoria de un conductor, cuando hay una construcción, hay una nueva obra, que se cambiaron las rutas de las canalizaciones, que se hace una ingeniería de valor, que a veces se dice, y lo que se hizo fue ahorrar material, eso puede, en vez de hacernos una mejoría, hacernos algo, un problema. En este caso, vean, el conductor se redujo, pero vean, aumentó la corriente de cortocircuito. Entonces, todo lo que hay acá ya no deberían ser los 15.000 amperios, por ejemplo, sino tendrían que tener una capacidad de soporte de 43.000. ¿Ok? Entonces, ojo, cuidado con esas cosas y vean lo importante. Y un simulador que nos permite rápidamente determinar cuánto nos puede afectar las corrientes de falla un simple cambio de la longitud de un conductor. ¿Ok? Vean acá. Ok. Voy a mostrarles ahora un ejemplito más. Creo que tenemos unos minutos ya con la línea. mm,
Vean qué interesante este, sí, ok. Vean, por ejemplo, un ejemplito también sencillo. Ahorita les abro algún ejemplo un poco grande para que vean que también se hay aplicaciones grandes y complejas, pero para entender creo que es mucho mejor algo así, es mucho más práctico para poder mostrar algunas cosas. ¿Se acuerdan que en la teoría habíamos dicho, en este caso vean un ejemplo, aquí hay un bus, puede ser un equipo, y tenemos dos transformadores, un camino A, un camino B, y unidos por un breaker, un tie breaker, ¿ok? En este caso. Para este ejemplo, que es algo nada más representativo y para explicar, vean que si yo acá, por ejemplo, me puedo ir al módulo de cortocircuito y voy a abrir el breaker, está abierto, lo ven, están en open. Y si genero una falla trifásica acá, ¿ok? Vean que es del valor de 34.000 amperios. Si yo hago ahora una falla monofásica a tierra, vean que es de 36.000. Estamos en un caso donde la corriente monofásica a tierra puede ser mayor que la corriente de falla trifásica. ¿Lo ven? Ok. Y vean qué interesante. ¿Y esto por qué? Y esto porque aquí estamos a la salida del transformador delta estrella y tenemos una longitud de recorrido corta. ¿Ok? Eh, Sin embargo, si esto lo cambiáramos a que fuera un recorrido un poco mayor, y lo vamos a ver aquí a través de abriendo un escenario ya hecho, lo va a también haber abierto. ¿Ok? En este caso son escenarios que ya yo tengo hechos. Abrí un escenario ahora que ya la longitud de este conductor no es tan corta, ahora son 240 pies. Vean ahora qué pasa con la corriente de cortocircuito. Vean qué interesante. Si yo hago la corriente de falla trifásica acá, ahora producto de la impedancia adicional que metimos, la corriente de falla trifásica es de 29.000 amperios y la corriente de falla monofásica ahora sí es 27.000 amperios. Ven, ahora sí es menor la corriente de falla monofásica que la trifásica, pero producto de que este conductor tiene una cierta distancia, una longitud. Si esta longitud es poca, como era el caso anterior, lo que es la, la corriente de falla monofásica a tierra me aumenta y eso es porque la impedancia de secuencia cero es menor en este caso, ¿ok? Entonces vean qué interesante y vean qué interesante también incluso con este ejemplo tan sencillo, cómo podríamos yo hacerles una pregunta que tal vez no es tan fácil de llegar o tal vez para algunos de ustedes sí. Si estuviéramos en la suposición, vean que tenemos una utility, una red definida con una capacidad finita y si yo quisiera hacer y les digo, ok, hallen la magnitud de la corriente de cortocircuito en este bus y en este bus, ustedes lo podrían hacer de esta manera. Así yo nada más hacemos vamos al módulo de cortocircuito, simulamos la falla, ¿ok? Y vamos a simular una falla trifásica en este caso. Si yo les digo, ok, si yo cierro el tie breaker, ¿cuánto debería ser la capacidad de cortocircuito que ven estas barras? Por ejemplo, en este caso, si yo hago aquí la falla es 29.000, ¿lo ven? Si la hago solo en este lugar, también es 29.000, porque el breaker está abierto. Pero si yo la cierro, ¿cuánto debería ser la capacidad de cortocircuito? Entonces, vean qué interesante. Si, si yo me voy a un caso donde utilizo una utility infinita, en este caso que la capacidad de falla es muy alta, digamos, y yo hago esto mismo que les estoy mostrando,
¿ok? En este caso vamos a hacerlo con el breaker abierto. Si hago la falla, aquí es 40.000 y la hago en el otro lugar, aquí también es 40.000, ¿ok? En los dos lugares pueden ver que es la misma, 40.000 por un camino y 40.000 por otro camino, porque son los mismos circuitos, mismos trafos, mismas longitudes. Pero en el momento en que yo lo cierro, al ser una fuente infinita, puedo ver como que es el doble, 40 por 2 es 80, pero vean qué importante el definir la utility de manera real, con un valor real, por ejemplo, como en este escenario que les voy a mostrar. En este caso, vamos a abrirlo acá. Ya al estar la utility definida con un valor finito, este fenómeno ya no se presenta. Si bien ustedes pueden hacer el cortocircuito acá, 36 y 36, en el momento que lo cierran, ¡pum! Ya no es 72, ¿lo ven? Es 66. Y eso es producto de que la fuente no es infinita, es finita. Entonces ve esto como un nuevo circuito realizado y da los nuevos cálculos de cortocircuito. Esto no podría ser resuelto así a mano si lo hacemos como por superposición. Si hiciéramos que una falla primero acá y otra falla acá, porque no es el doble, ¿lo ven? El 36 por 2 sería 72, pero realmente al ser una fuente finita, la capacidad de cortocircuito se ve limitada a un valor finito de 66. ¿Ok? Vean qué interesante, con ejemplos muy sencillos podríamos ver varias cosas. Y nada más como para que ustedes les quede de ejemplo, y ya tal vez para cerrar y pasar a la parte de preguntas, solo les voy a mostrar algunos ejemplos para que se queden con la idea de todo lo que pueden hacer con Easy Power. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, ya en alta tensión, media tensión, aquí ustedes pueden ver 115.000 voltios, ¿ok? Hay unas partes, estos son líneas de transmisión como tal. Entramos a esta parte, podríamos ver las líneas de transmisión, cómo configurarlas, tipo de material, conductores, ¿ok? La distancia geométrica media que interviene en la línea de transmisión, y una vez que uno lo tiene todo definido, nos va a dar los cálculos de impedancia. Entonces, también se utiliza para niveles de media tensión. Aquí hay varios transformadores, por ejemplo, de 34.500 a 12.000, y realizando toda la parte de distribución. ¿Ok? Entonces, hay ejemplos que pueden ya ser grandes, complejos, para que se den una idea también. Y aquí vamos a ver. Les muestro, por ejemplo, ya también otra aplicación ya de arreglos fotovoltaicos. Es una ventaja de Easy Power. Cuando ustedes adquieren una licencia, ya de manera gratuita viene la capacidad de integrar todo lo que son sistemas en corriente directa, generadores, aerogeneradores, rectificadores, inversores, paneles solares, todos esos arreglos los pueden hacer y hacer las simulaciones también en la parte de la red. Vean, por ejemplo, este arreglito en cortocircuito. Si nosotros hiciéramos un análisis de cortocircuito y vemos las corrientes de falla, en este caso acá, cuando tenemos afuera el sistema, la capacidad de cortocircuito de esta barra que consideraba nada más el camino de la utility, con que fueran 10.000 amperios estaría bien, porque le llegaban 9.500, ¿lo ven? Pero en el caso en que ya uno cierra el switch, véanlo, 10.221, y eso ya estaría excedido un 2%, por ejemplo. Entonces son de las cosas que uno puede estar probando en los diferentes sistemas. Voy a cerrar el ejemplito. Y aquí nada más para usarlo como ejemplo ya final. Ustedes ven este ejemplo que es una planta industrial, tenemos un generador de respaldo, tenemos una ATS, un grupo de motores que están siendo alimentados. Ya una vez que tenemos creado el diagrama unifilar y vamos al módulo de cortocircuito, es donde empezamos a hacer las corridas. Entonces, yo les comenté que podíamos hacer una corrida puntual de cortocircuito en un punto y poder ver las corrientes de falla que se dan acá. Y realizando este cortocircuito acá, podemos evaluar qué sucede en el resto de la instalación. Si yo le doy clic acá en ver voltajes remotos y corrientes remotas, puedo ver, mira, sí, es que cuando sea el corto acá, provienen 5.000 amperios de solo este CCM. Por ejemplo, cuántas son las caídas de voltaje en los diferentes buses que se dan a lo largo de la instalación. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces es una manera también interesante. Luego, como les dije, podríamos ver no solo, digamos, en la trifásica, sino la monofásica tierra, en este caso es menor, ver las dos fases línea tierra,
o de línea en línea. Cualquiera de estos cuatro fallas pueden suceder en nuestro sistema eléctrico como tal. Y ya podríamos ver las tres fases. Básicamente puedo darle un solo clic acá y estaría emulando como un cortocircuito para todos los lugares. Obviamente, digamos, si el cortocircuito es acá, estos son los valores. No es que hay un cortocircuito al mismo tiempo en distintos lugares, pero él nos resuelve el cómputo, digamos, si nos facilita expresándonos los valores en cada punto según fueran las magnitudes del corto si se da la falla acá en este sitio. Entonces, una vez que yo tengo estos valores de cortocircuito, yo podría darle clic a esta herramienta y ver dónde hay problemas. Ah, mira, ya visualmente sé que por aquí hay algún problema, aquí hay algún elemento que también tiene problemas, aquí este disyuntor tiene problemas y este es una advertencia porque está en negativo. Entonces, yo ya si eso quiero verlo, interpretarlo, voy al reporte, Equipment Duty Report, y visualizo estos resultados. Ok, no lo hice muy pequeñito, menos. Ok, ahí. Entonces vean, por ejemplo, vean que una forma de trabajar en esto para que se vuelva práctico, ok, es aquí y aquí le damos visualizar horizontal. Entonces ustedes pueden estar interactuando acá con el unifilar, por ejemplo, estar viendo algo, por ejemplo, vamos a ver este FDR2 y estarlo analizando acá para que entiendan y puedan darle seguimiento. Entonces vean, por ejemplo, en este caso el FDR2 dice que es un disyuntor GE, ¿ok? Que está colocado en el switchgear 1, ¿lo ven? Y efectivamente estamos en el switchgear 1 y el disyuntor FDR2. ¿Qué nos dice acerca de él? Bueno, nos dice que es del fabricante GE, estilo AKR30, y que tiene una capacidad de cortocircuito de 25.000, ¿ok? Vean por acá, voy a hacerlo grande para poderlo leer, ¿ok? Tiene una capacidad de cortocircuito de 25.000, pero él está viendo 25.301. Entonces ya con que sea un amperio de más, ya está en violación conforme al NEC. Este elemento, en caso de que se dé la falla, no tiene la capacidad de soporte adecuado y terminaría explotando, ocasionando daño. ¿Ok? Entonces básicamente, vean el otro, el BL1, por ejemplo, que es este, es el que está en negativo, él no lo indica, pero ya en un color naranja, un warning, una advertencia, nos dice, oh, ojo, ojo, él está bien porque él tiene una capacidad de 30, pero vea, él ve ahí en ese punto una falla de 27.000. Vean qué interesante, no ven igual la falla, vean que el FDR2 la falla que él ve es de 25 y el otro la que ve es de 27 y eso es por la corriente pasante a través del dispositivo. Recordar que son corrientes con dirección, son vectores, ¿ok? Y aquí es donde él nos dice, ok, nada más tenga cuidado porque él está cerca. Entonces, eventualmente, algún cambio que hagamos, más motores, podrían hacer que este disyuntor también pues, caiga en violación, ¿ok? Entonces, yo creo que con eso te da como la oportunidad de aclararles y que ustedes vean un poquito cómo se interactúa con los estudios de cortocircuito y demás. Y seguidamente nada más recordarles ya para cerrar que como lo que les introducía a Larisa al inicio, por medio de un convenio que se tiene con Secaciel, les estamos invitando a todos aquellos que quieran ya dar un paso y empezar a utilizar software para lo que es las instalaciones de energía eléctrica, para hacer estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, al flash, flujo de carga, dimensionamiento de componentes conforme al NEC. Son solo unos de los módulos, por ejemplo, que se pueden integrar en las licencias. Entonces, a todos los que quieran participar, el 19 de julio hay un entrenamiento desde una semana, es un entrenamiento oficial de Easy Power, es con el mismo nivel como se dan en Estados Unidos, mismos ejemplos, mismo material, con la ventaja que se hace en español. Estos se actualizan cada año con los cambios normativos que hay, las nuevas versiones de software. Y entonces invitarlos a participar. Acá ustedes pueden ver el temario de los días. Por ejemplo, los primeros días ya es un poco aprender a crear los diagramas unifilares, a usar el software y hacer una serie de características. El tercer día es un poco más de coordinación de protecciones. El cuarto día y quinto día es con cortocircuito y arc flash, estudios de arco eléctrico. Y aquí yo les comparto el temario. Y a todos aquellos que quieran participar, hacerles ver esta era la noticia que les teníamos,
que por medio de Secasier se ha dado una beca de un 75% a todas las personas que quieran llevar el entrenamiento y que nada más tienen que contactarnos y enviarnos ahorita les digo cómo pueden hacerlo directamente o a través de un correo y decirnos este código Secasier 2021 para aplicar a este descuento. Por ejemplo, el costo en Estados Unidos o costo normal de cualquiera de estos entrenamientos completos de $2,200. Los precios con descuentos llegan a 1,980 y a 1,100 ya con un 50% de descuento. Estos son descuentos que se dan a usuarios con mantenimiento activo. Sin embargo, por el día por ahora, por la promoción, el convenio que se tiene con Secasier, se está promoviendo esta beca al que la quiera llevar. Nada más le escribe a Secasier y le pone Larisa, yo quiero llevar la beca al 75% para llevar el entrenamiento completo con titulación, se les entrega material, se les da una licencia temporal por el entrenamiento también para que puedan practicar durante el mismo por solo $550, ¿ok? Entonces, los animo a los que quieran y se decidan ya a empezar a utilizar una herramienta de software para esta parte, que como una muy buena oportunidad. Antes había que irse a Estados Unidos y pagar estos precios de 2,200 sumado a tiquetes aéreos, hospedaje y todo lo demás. Y ahora hay prácticamente una cuarta parte del costo y sin tener que salir de la casa y en español. Entonces de ahí creo que están todas las opciones alineadas para poderlo hacer. Entonces, de nuestra parte, agradecerles por su tiempo y cualquier consulta, comentario, no duden en hacérmelo saber. Pueden hacérmelo a sus números de teléfono o también por medio de Secasier, por medio de la risa, estamos para servirles. Entonces, quedamos abiertos para la sesión de preguntas y sin más, muchísimas gracias. Excelente, Manuel. Sí, vamos a adelantar un poco con las preguntas que tenemos varias en el chat y entonces ya luego comentamos un poco el tema de las dos becas que vamos a estar otorgando el día de hoy y los pasos a seguir con estos de los descuentos. Entonces, eh, acá tengo. ¿Nos podría detallar cuáles serían las principales diferencias en los resultados al considerar criterios ANSI, IEEE versus IEC? ¿Y cuál sería el estándar más adecuado desde el punto de vista más óptimo al momento de seleccionar componentes de un sistema eléctrico? Ok, muy bien. Voy a, tal vez para ejemplificarle la, la consulta. En este caso, como les comento, realmente las dos normas son muy buenas y los componentes también, ¿verdad? No es una cuestión de calidad, sino es una cuestión más bien de como de lenguaje, de comunicación. Porque, digamos, cuando un equipo, si entramos a un elemento, por ejemplo, voy a cambiar acá, algo así rápidamente. Si ustedes ven, ya aquí, él está asociado a un estándar, el ANSI como tal, este disyuntor de potencia. Yo lo podría modificar de la librería cambiando el disyuntor. Por ejemplo, podría escoger otro disyuntor por acá y voy a escoger que sea también un disyuntor de potencia, pero voy a escogerlo en la línea IEC, ¿ok? Tal vez voy a dejarlo en Cutler Hammer. Bueno, aunque estábamos, el tablero era. Ok, GE. Voy a dejarlo igual con el mismo fabricante, GE. Ok, bueno, aquí GE solo me está tirando la opción. Voy a poner Schneider para que vean una opción con IS, ok. Nada más como para efectos del programa. Ok. Ok, vean que él me carga la capacidad de cortocircuito de soporte, aunque sea IS, él tiene una capacidad. Ok. Yo le puedo ajustar algo acá, definir algo, algún comportamiento. Y cuando vaya al módulo de cortocircuito, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Ok. Vean qué interesante. Ahora, si en este caso, voy a mostrarlo acá.
Vean qué interesante en este caso. Yo acá ingresé este disyuntor que es ISE, por ejemplo. Entonces, él tiene una capacidad de soporte, claro, pero son en tiempos y en puntos distintos a los que se evalúan con un reporte ANSI. Por eso es que si yo me voy al reporte y veo qué sucede en este equipo cuando yo hago el cortocircuito, yo veo que los de elementos ANSI, él me los compara, tiene un punto de comparación de referencia. Y vamos a darle un poquito más grande aquí. Vean, por ejemplo, este ANSI, él dice, ok, vean, el AKR tiene una capacidad de soporte de 30.000 al medio ciclo. Esto es lo importante, porque es al medio ciclo en este tiempo, porque ANSI lo pide en medio ciclo, IEC no lo pide evaluar en medio ciclo. Por eso es que él ve el dispositivo y lo quiere evaluar, pero él no tiene la información de cuánto es la capacidad de soporte de este dispositivo al medio ciclo, porque la normativa IEC nunca le ha pedido que le evalúe la capacidad de soporte al medio ciclo, es en otro tiempo. Por eso, al no tenerlo con qué comparar, él me dice, tengo un problema, ANSI y ese mismatch. Entonces, estoy queriendo evaluar un dispositivo bajo un tiempo para saber qué capacidad tiene, pero no tengo esos puntos de referencia de comparación, porque la norma del enfoque IS son otros tiempos, por ejemplo. Entonces ya con eso, el propio programa nos dice, no soy capaz de evaluarlo. Pero entonces no es una cuestión de que el otro dispositivo es mejor o puede ser peor, sino es una cuestión de bajo qué norma y en qué punto lo voy a evaluar. Por eso, si el dispositivo es ANSI y estoy en el estudio ANSI, yo tengo los puntos de comparación y lo evalúo bien. Pero si hago una mezcla, ya ahí me pierdo. Sin embargo, si fuera, que no es el caso, pero vean que para tal vez los compañeros que nos están acompañando de Sudamérica o de otros países, que son IEC, no crean que no se hace esto mismo también en ambientes IEC. Vean acá, esto es un ejemplo de un sistema IEC. Incluso vean la simbología. La simbología ya es distinta, ya no es ANSI, es simbología IEC. ¿Ok? Y en este caso yo podría hacer un estudio de cortocircuito también. Podría hacer las simulaciones, hacer las fallas y podría ver el reporte, ¿lo ven? Y él me los compara. Y él me va a decir cuáles están en violación y cuáles están bien. Y igual, pero ya respecto a los puntos de evaluación y tiempos de la normativa IEC, que son distintos, ¿ok? Que ya, por eso, esto creo que es muy buena pregunta y me va a ayudar a aclararles esto. Vean que ya aquí no estamos hablando de medio ciclo, ni de 5 ciclos, ni 30 ciclos, son otros tiempos y por eso se evalúan con otra metodología, ¿ok? Creo que con esto también se te aclara y te aclara a los demás compañeros también para que abran la mente también y vean que también se pueden hacer estudios bajo ambiente IEC y existe esta posibilidad. Ujú. No sé si hay otra consulta, Larisa. Sí. Ujú. Sí, tenemos un montón. Seguimos con la Ujú. siguiente que dice, ¿hay rangos aceptables o de las mejores prácticas para los valores X y R dependiendo si es un sistema de transmisión, subtransmisión o distribución? Ok, en efecto hay valores de X sobre R ya establecidos por las normas hasta cierto valor que me prueban los dispositivos. Y ya por encima de cuando me salgo de esos valores, que son realmente son la minoría de veces, pero puede suceder, es donde tengo que utilizar este tipo de herramientas o este tipo de metodología para evaluarlo. Pero sí, en efecto, ya la propia industria nos define diferentes valores de X sobre R, que creo que en una filmina se los mostré, dependiendo del tipo de dispositivo. Por ejemplo, para ciertos tipos de fusibles se fabrican hasta un X sobre R de cierto valor. Lo que son breakers de caja moldeada, si son de menores a 10.000 o 10.000 amperios, hasta un X sobre R de tal valor. Si son de menores a 20.000, hasta cierto valor. Si son disyuntores de potencia, ya hasta un X sobre R de 15, por ejemplo, que ya es bastante amplio. Entonces, sí, en efecto, en dependencia del tipo de dispositivo, están establecidos diferentes valores de X sobre R para las pruebas. ¿Cuál es el método de cálculo de corrientes de cortocircuitos que usa Easy Power? ¿Se puede seleccionar entre métodos? Ok, prácticamente sí, en efecto, hubo una filmina que les puse la metodología ANSI. Vamos a ver, aprovecho acá.
Esta es la metodología, es basado en la norma ANSI C27.010. Ese es el método de cálculo de estudio de cortocircuito más completo que hay en la metodología ANSI. Esto es muy diferente a hacer un método, por ejemplo, KBAs equivalentes, que es cuando estamos estudiando en clases y estamos aprendiendo el fenómeno, nos va a ayudar a entender, pero eso no considera nada del espectro del X sobre R y la simetría del cortocircuito que realmente existe y lo debemos evaluar. Por eso es que se utiliza esta metodología, que es la que lo considera, es la metodología más completa. Y el método de cálculo se puede cambiar, ¿sí? Yo aquí en Short Circuit Calculation Method puedo variar el método de cálculo y escogerlo, utilizar, por ejemplo, el que les acabo de mostrar en el ejemplo anterior y usar un método de cálculo basado en IEC y usar esa metodología también es algo opcional. Eso es porque el software se usa también a nivel mundial, no es solo en nuestra región, sino en todas partes del mundo y por eso en esos ambientes se hace mediante estos otros métodos. Ujú. Los límites de los equipos están definidos en función de la corriente de cortocircuito de medio ciclo. Ok, buena pregunta. Cuando estamos en baja tensión y estamos haciendo revisión de capacidad de soporte de los dispositivos de baja tensión, básicamente es la corriente de medio ciclo la que nos define esa capacidad. Entonces la evaluación la hacemos con esa corriente de falla. Sin embargo, cuando ya estamos en ambientes de media tensión, los dispositivos no solo los tenemos que evaluar con la capacidad de soporte respecto a la corriente de falla de medio ciclo, sino que también tienen que ser evaluados con la corriente de falla interruptiva, que es la corriente de 5 ciclos, ¿ok? Pero esto es solo ya para media tensión. Ujú. Manuel, nos están pidiendo la presentación. Yo entiendo que sí la vamos a poder compartir, ¿cierto? Sí, posteriormente creo que también se va a subir por video por medio de la plataforma de Secasier y ellos la van a tener ahí disponible y también se les va a poder hacer a los que estén interesados una copia PDF para que la tengan de referencia, pero mucho más fácil también a todos que sepan que por medio de Secasier ahí tienen el video pues, disponible siempre. ¿Eh? Claro. De hecho, si alguien la necesita tal vez con cierta urgencia, si necesita presentar esto para que le aprueben el curso, me escriben, les voy a poner mi correo en el chat, me la solicitan y yo se la hago llegar más rápido antes de que, bueno, que subamos a YouTube y a nuestra página web la presentación como tal. Ok, Continuando perfecto. con las preguntas, dicen, ¿se han hecho comparaciones de los resultados con los otros software, entre ellos MATLAB, etcétera? Bueno, es una pregunta interesante. Yo en lo particular, yo no lo he hecho. Sí sé que hay estudios de comparación, por ejemplo, hay un software interesante en el mercado para estudios de Arc Flash, se llama el Arc Pro. Respecto a Arc Pro se han hecho comparaciones y efectivamente prácticamente los mismos resultados. Y sé que en fábricas sí han hecho algunas otras comparativas, pero yo propiamente como con MATLAB u otro no lo he comparado, pero más bien ahí está la invitación abierta para hacerlo. Y lo que les quiero recalcar, sobre todo con Easy Power, bueno, en lo personal, para que a mí me parece genial y fenomenal, es que es un ambiente mucho más amigable, ya digamos, esa facilidad para hacer las corridas, hacerlas, es algo así como ustedes vieron como yo lo hice muy rápido, me fui de un ambiente a otro, que en otro software, que si bien vamos a poder obtener estos resultados, muchas veces llegar a esto no es tan fácil, ¿verdad? Que lleva un poquito más de trabajo. Y ahí es donde yo los animo, si ya realmente están en el campo y están ocupando hacer estas cosas, que tengan una herramienta que realmente les va a facilitar la vida, ¿verdad? Y que cuenta con toda una compañía. DC Power hay ingenieros eléctricos, como de físicos, matemáticos y demás que están ahí dando soporte tanto a la herramienta como diferentes consultas que puedan haber y capacitándolos también mediante estos entrenamientos que estamos promoviendo, ¿no? Pueden simularse las acciones, eliminación de fallas con modelos de protecciones ideales y o con una librería de modelos comerciales de fabricantes disponibles del mercado. Ok, pueden hacerse comparaciones, sí, pueden hacerse, digamos, la coordinación utilizando otras curvas genéricas u otros fabricantes, podemos ingresarlas sobre las mismas curvas TCC para poder ver el efecto que estas tendrían y poder evaluar si más bien podemos cambiar o escoger otra protección. Donde sobre una misma TCC ya graficada podemos incluir gráficas de elementos que no necesariamente estén en el diagrama unifilar para poder ver cómo quedarían y poder escoger algún cambio. Eso sí lo podríamos hacer. Ujú.
dentro de los resultados del reporte, ¿se puede mostrar la evolución de la falla en el plano de impedancia RJX para que en el reporte se determine la distancia de la falla? Ok, la forma de verlo es un poco distinto, pero sí, digamos, hay formas de poder incluir en qué puntos está dando la falla y por ende tener en el reporte la impedancia asociada a esa distancia de la falla y poder determinar o sea, en qué puntos se está dando. Ujú. Va asociada, correcto, una impedancia a cada trayecto y por ende yo les decía que es muy importante que las distancias tienen que estar bien definidas y por eso fue el ejemplo pequeño que les hice, que cómo estos aspectos realmente van a afectar la impedancia, tanto lineal como no lineal y los parámetros y resultados que obtengamos. Ok, Manuel, con eso hemos agotado las preguntas que teníamos enlistadas. Creo que podemos pasar a lo que habíamos prometido en el webinar anterior, de que las personas que estuvieran interesados en el entrenamiento que tú habías comentado, íbamos a estar premiando a los interesados con 2 becas totalmente libre de costo el día de hoy. Así es, Larisa. El día de hoy vamos a ofrecer 2 becas al 100% para que asistan al entrenamiento, tengan la licencia temporal, el material, todo completamente gratis. Y a los que no peguen, por decirlo así, y no tengan esta oportunidad, y sepan que está la opción del 75% de beca también abierto por medio de Secasier. Entonces, si no tuvieron esa opción, también tienen esta otra opción para que no dejen de asistir, ¿no? Es correcto. De hecho, acabo de colocar en pantalla el código que Manuel nos dijo hace un ratito. El código es Secasier 2021. En pantalla están viendo el correo donde deben indicar que están interesados en este descuento del 75% de que vienen a través de Secasier. Y bueno, no olviden colocar el código Secasier 2021 pues para que les sea otorgado esa beca, ese descuento del 75%. No sé si ven aquí, bueno, sí, ahí se ve. Aquí yo tengo todas las personas que en el webinar anterior nos escribieron y se comprometían a estar al 100% conectados en el entrenamiento. Y están los nombres de todos los que se comprometieron, de los que querían esa beca al 100%. Aquí yo voy a sacar 2 de los papelitos que están acá y entonces estaríamos contactando vía correo electrónico a estas personas para hacer todo el proceso de que puedan estar con este 100%, con esta beca al 100%. Entonces, voy a mover un poco, déjenme poner lo que se vea, no tengo nada en la mano y entonces la primera persona sería Luis Alarcón Janco. Aquí yo tengo el correo de Luis Alarcón y lo vamos a estar pasando al equipo de Corgia para que pueda hacer la gestión del lugar. Y aquí nuevamente, bueno, mano limpia acá, sí, ya. Ujú. Entonces, vamos a ver quién sería la otra persona. La otra persona será el ingeniero William Valenzuela Valencia. De estas personas tenemos sus correos, estaremos haciéndoselo llegar a todo el equipo de Corgia para que puedan hacer las gestiones del lugar y no se pierdan pues estos entrenamientos. Recuerden que independientemente de con el código Secasier 2021, los que estén interesados pueden escribir y pues les será otorgado el cupo el descuento del 75%. Manuel, muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. No sé si tenías algunas palabras finales para despedir. No, muchísimas gracias, Larisa. No, realmente agradecerle a Secasier por la oportunidad que nos dan, el convenio que están promoviendo. Creo que están ayudando a muchos en la región que han sentido la necesidad de incursionar un poco más en este campo. Y de nuestro lado, más nada, invitarlos. Es un campo realmente fascinante y lleno de muchas
de muchas experiencias que les van a permitir aportar mucho en el campo profesional. Entonces, sepan que está la oportunidad abierta y los esperamos. Ojalá puedan participar en el entrenamiento para el bien de su profesión y conocer un poquito más de esta temática. Cierto. Manuel, nos acaban de escribir algo, sí, muy importante. Gracias, Eldon. ¿Hasta qué fecha tienen los participantes o los interesados en el curso para escribir y obtener la beca del 75% Ok. con el código que colocamos? Es buena pregunta. Gracias, Eldon. Sí, de hecho, sería como hasta el 18 de junio que va a haber otro evento. Nuestro El último evento conferencista es del el día de webinar. hoy es Manuel Entonces, Cerdas Vargas. tenemos una semana para Manuel ello. es licenciado en Ingeniería Eléctrica Ok. con un máster. Perfecto. Cualquier cosa igualmente en pantalla, el correo donde pueden escribir. Recuerden colocar el código En Secasier Administración de 2021 para que Proyectos, les pueda, graduado de la Universidad de para Costa que Rica. se le pueda otorgar el descuento. Y nada, bueno, por lo pronto, agradecidos enormemente a todos por estar el día de hoy con nosotros. Seguiremos, como lo dijo Manuel, con actividades, con este convenio que hemos hecho con Corgia. Y nada, desearles a todos un feliz resto del día, que estén bien, síganse cuidando y será hasta una próxima ocasión que estemos aquí nuevamente reunidos virtualmente. Que pasen feliz resto del día. Hasta pronto. Perfecto, hasta luego, Larisa, hasta luego. Y felicidades a Luis y a William también. Los esperamos en el entrenamiento y a todo el resto. Igual, bienvenidos, saludos. Así es, los estaremos contactando y nada, gracias a todos y sí, felicidades a Luis Alarcón y a William que fueron los agraciados con estas becas. Gracias mil y feliz resto del día a todos. Hasta luego.